Santiago de la Torre contra el olvido. La Mancha conquense. Riberas del río Záncara. Santiago de la Torre. Fortaleza medieval enclavada en una pequeña aldea del mismo nombre. El castillo se compone de una torre de homenaje en su centro y una cortina amurallada alrededor, con una puerta principal en acodo protegiendo el único acceso. En su interior se construyó un edificio palaciego a partir del siglo XVI, y en el siglo XIX el antaño espacio unitario se fue subdividiendo en pequeñas propiedades levantadas en su mayor parte con técnicas de tapial. Se ha venido escribiendo que el origen de este castillo sería una primera torre exenta en el siglo XIII y que sus constructores fueron los caballeros de la Orden de Santiago. Sin embargo, hasta 1434, la aldea de Santiago de la Torre era denominada en la documentación como Santiago el Quebrado, y el nombre de Santiago de la Torre aparece por primera vez en ella en 1436. La historiografía siempre aludió a que la torre llamada Torre del Homenaje, porque está en el interior, había sido también construida en el siglo XIII, igual que toda la fortaleza, toda la estructura de la fortaleza. Y no es así. Eso en la torre se comprueba ahora, en la actualidad, por los documentos, que es del siglo XV. Incluso luego vemos también la cantidad de elementos como aspilleras troneras que aparecen en los cubos en los 5 cubos del exterior. Es decir, que es un castillo, una fortaleza mucho más posterior de lo que en principio se pensaba por parte de los historiadores del momento. Lo que hoy consideramos como la Torre del Homenaje, en principio y lógicamente, sería un elemento exento y aislado. Fue una iniciativa del doctor Pedro González del Castillo y Portocarrero, que compró Santiago el Quebrado a su primer señor, Rodrigo Rodríguez de Avilés, marido de Beatriz Fernández Pacheco, en 1428. A partir de esa fecha y antes del 1436, año en el que los documentos hablan ya literalmente de Santiago de la Torre, tendría lugar la construcción de aquel primer cubo. Mediante metodología de arqueología de arquitectura, esto es ir atribuyéndole a cada piedra, a cada elemento, a cada paño, a cada torre, un número para hacer una secuencia, hemos visto y hemos descubierto que desde esa torre central originaria va habiendo una evolución constructiva de los diferentes señores de Santiago de la Torre para ir dando lugar al castillo que hoy conocemos. Finalmente, las últimas fases de lo que es el complejo ya son un palacio nobiliario, una casa solariega y después casas agropecuarias, casas etnográficas que se fueron, digamos, introduciendo en el interior. La torre original se resuelve en mampostería, pero también apareja sillería más fina y escuadrada para puertas, ventanas y esquinas. Tiene 18 metros de altura y un área de 12 por 7 metros. Hubo 3 plantas y un sótano empleado como calabozo. La puerta de acceso estaba elevada por cuestiones de seguridad. Para llegar a ella sería necesaria una escala o estructura de madera que se retiraba en caso de ataque. El interior ha sido progresivamente muy modificado y en época contemporánea se transformó en un espectacular palomar. También es obra posterior la entrada actual, que perfora el muro a nivel del suelo. Además de saeteras defensivas, la torre posee distintos tipos de ventanas, ajimeces idénticos a los que hay en la Torre Vieja de San Clemente, que era coetánea, y precisamente propiedad e iniciativa de don Hernán González del Castillo, un hermano del doctor Pedro González del Castillo y Portocarrero. La segunda fase de construcción del castillo corresponde al perímetro amurallado que aún se conserva y la torre circular del noroeste. De nuevo se levanta en técnica de mampostería mayoritariamente. El tercero de los periodos de obra generó el resto de los cubos. Estos se adosan y superponen a los lienzos murarios previos. No se entrelazan sus respectivas piedras, por lo que sabemos que pertenecen a distintos momentos.
barracán que defiende la entrada también sería obra del tercer proyecto. No sabemos si en la segunda de las fases existía ya o no un paso de ronda por encima de las murallas. Lo que sí es seguro es que el adarve que ha sobrevivido hasta hoy se generó en la fase 3. Se dotó a las nuevas torres y a los nuevos adarves con troneras simples para piezas ligeras de artillería, tales como ribadoquines o pasavolantes. La necesidad de mayor espacio para hacer circular estos primitivos cañones motivaría la ampliación del paso y la necesidad de volarlos sobre las ménsulas de cantería que se ven desde el exterior. Los adarves se dotaron de almenas con aspilleras, tanto en los merlones superiores como en la parte inferior del parapeto. No son adecuadas para el disparo con arco y por su posición y ángulo serían elementos destinados al disparo con espingardas. Esta arma de fuego portátil es el antecedente del arcabuz. Se usa desde la segunda mitad del siglo XV y se extiende su empleo hasta el siglo XVI, momento en el que se dejaría de emplear ya la ballesta. Su uso está ya muy extendido en la segunda mitad de la centuria anterior. Las espingardas es un método barato porque cuesta desde luego mucho hacer, la fundición y todo, son pequeñas varillas y sobre todo tiene la ventaja que puede tener pequeñas partidas de una mesnada, una pequeña cabalgada, que son las que habrá en la famosa guerra del Marquesado contra Juana la Beltraneja. Las progresivas campañas que hicieron evolucionar el castillo desde la torre primigenia son iniciativas de los 4 señores del linaje del Castillo y Portocarrero. Pero hacia 1579, Antonio del Castillo y Portocarrero vendió Santiago de la Torre a Alonso Pacheco y Guzmán, regidor de San Clemente, fundándose un nuevo mayorazgo. Ya a finales del siglo XVI, el contexto político y militar de Castilla deja obsoletos los castillos medievales. Algunos se abandonan y otros se reconvierten en casas solariegas y palacios de sus señores. En Santiago de la Torre, sus nuevos propietarios de la familia Pacheco levantaron paulatinamente un nuevo cuerpo de edificación en el que se fueron disponiendo alcobas y salones con chimeneas. Para ello, se empezaron a abrir nuevas puertas y ventanas en la antigua muralla. En el siglo XIX, el final del antiguo régimen y de los señoríos hace que el castillo pase a manos de diversos particulares, que fragmentan su espacio unitario para construir casas, corrales, palomares y otros elementos propios de la economía y la forma de vida tradicional manchega. Aunque sus elementos arquitectónicos no sean ni parte de un castillo ni de un palacio, también significan algo a estudiar y a conservar. Son, sin duda, testimonio elocuente y valioso del pasado de esta parte del interior de la península ibérica. Por desgracia, el abandono paulatino del castillo y la aldea de Santiago de la Torre en la segunda mitad del siglo XX han acelerado su deterioro y provocaron su ruina. Daños irreparables en algún caso que les eran dolorosos a los vecinos de los pueblos de sus alrededores. Ya es conocido desde el 2011 que hubo un derrumbe muy llamativo, que fue el de la propia muralla. Pero esto es continuado, o sea, no quiere decir que el estado del edificio se haya paralizado este deterioro. No, ese deterioro está evolucionando gravemente, tanto que incluso en el periodo de estancia que hemos ido haciendo una vigilancia del edificio y tomas de datos durante casi un año, hemos visto cómo caía un muro interior de tapial hacia el interior de un patio. El castillo, por su vinculación histórica desde el siglo XVI a la familia Pacheco de San Clemente, pasó a formar parte de su término municipal. El municipio de San Clemente tiene un rico patrimonio, tiene un gran conjunto monumental y bueno, pues forma parte, la aldea de Santiago de la Torre forma parte de este municipio. Apostamos porque se recupere el patrimonio, porque pensamos que recuperar lo que es el patrimonio, el desarrollo, es futuro. Pero los vecinos de otros municipios actuales también lo sienten como algo suyo, especialmente los del Provencio. Muchos provencianos recuerdan aún la romería que se hacía hasta hace bien poco hacia la ermita de Santiago de la Torre, templo que durante siglos había sido gestionado por la parroquia del Provencio.
Dentro de lo que estamos incidiendo en apostar por el turismo en nuestro pueblo, Santiago de la Torre nos enriquece a nivel arqueológico, a nivel turístico, a nivel arquitectónico, muchísimo. Porque aunque realmente no está en el término del Provencio, pero su historia está ligada, muy cercana a nuestro pueblo. Allí han crecido familias de aquí, las tierras de alrededor las han trabajado familias de aquí. La romería y su ermita ha sido adjunta a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta el año 2003 prácticamente, y siempre la gente le ha tenido un gran cariño, una gran estima a lo que ha sido el castillo. El propio cura que decía la misa todos los domingos allí era del Provencio, aparte de las romerías que se vienen haciendo habitualmente, y luego las tierras que había a su alrededor, excepto lo que era el término de Santiago de la Torre, que tenía su propio término, pero pertenece concretamente al término de San Clemente, pues las tierras que hay a su alrededor prácticamente son del Provencio. Santiago de la Torre, aunque no pertenece al término de Provencio, siempre lo hemos considerado como el castillo de los provincianos. Siempre. Allí era nuestro punto de queda. Íbamos a coger cangrejo de crío, con la bicicleta, el río Záncara al castillo. Bueno, pues relación muchísima, porque mis abuelos vivían allí, mi padre ha vivido toda la vida allí, y yo hasta los 17 años he vivido allí. Y desde la Alameda es donde se hacían las comidas, la gente disfrutaba, se bailaba, se cantaba, y cayó un pedrisco muy grande aquel día. Y desde entonces ya no se ha vuelto a hacer más la romería del castillo. Yo desde que nací me acuerdo de que se hacía una romería, se traía la Virgen al pueblo y a la semana siguiente se hacía la romería, iba todo el pueblo con la Virgen por el camino andando con la romería. Yo entonces tendría 7 o 8 años, no tenía más. Y se hacían las romerías, íbamos a por la Virgen del castillo aquí al pueblo, y íbamos los críos cogiendo pues flores, echándoselas a la Virgen y todo eso, y luego al volver igual. Porque allí vivíamos 12 familias que éramos una. O sea, como hermanos, los mayores y los críos, eso ya era muy bien. Nos llevábamos perfectamente, pasaba una cosa a uno y todos acudíamos. Mismamente la matanza del cerdo, que era, pues mataba uno el cerdo y todos íbamos allí. Mayormente los que más siempre lo hemos visitado han sido todos los vecinos del Provencio. Tanto es así que yo recuerdo desde que tenía, no sé, 7, 8, 9 años, que entonces eso en fin eran pues unas tierras que tenía allí pues unos señores, y lo cual que nos dedicábamos en fin todos los agricultores de aquí del Provencio, nos dedicábamos en fin pues a laborar sus tierras, y lo cual que tenemos contacto con los que allí estaban. Las vivencias muy buenas, trabajar mucho porque como allí era la tierra y en cuanto podíamos nos llevaban al campo a trabajar, pero muy bien. Pues el castillo entonces estaba en buenas condiciones. Estoy hablando ya, mira, tengo yo 73, pues de 60 años. En 60 años ha ido perdiendo mucho el castillo. Allí vivían unas familias, que después la familia, bueno, pues ya cuando empezaron ya los tractores y todo eso, las familias ya vivían en los pueblos. Hombre, el castillo entonces estaba extraordinario. El castillo aquello entonces era una pintura. Allí había una ermita muy bonita, que hasta hace muy pocos años la ermita era preciosa, yo la he visto muchas veces, porque íbamos allí mucho con las bicicletas, y ya digo, vinieron luego, lo desarmaron todo, no sé por qué, se llevaron hasta las rejas. Había un salón muy grande y además donde había unas habitaciones, ¿sabes?, individuales para el personal que allí trabajaba. Que yo aquello me lo recorrí todo. Y subíamos arriba había una sala muy grande, que era donde vivían los señores del castillo, que tenían escudos, tenían espadas, tenían cosas que, claro, a nosotros nos llamaba la atención y nos gustaba ir por allí. Yo me lo he recorrido por arriba todo el castillo, todo. Ya muy hundido, teníamos que andar con mucho cuidado porque aquello estaba ya hundiéndose, ¿sabes? Pero yo veía cosas allí que digo, si esto lo arreglaran, qué bonito sería.
qué bonito sería que el castillo lo arreglaran un poco. Por nuestra parte era una responsabilidad, por nuestra parte había un compromiso de poder recuperar eso, porque además creo que le puede beneficiar inmensamente a nuestro municipio, puede crear mucho trabajo ahora para reconstruirlo, y con una gestión coherente y muy bien enfocada, creo que el pueblo puede obtener muchos beneficios para poder mantener ese castillo y para poder generar otro montón de trabajo en lo que es el sector de hostelería, el sector de servicios. Y bueno, nos sentimos muy identificados, había familias que compartían su vida tanto junto al castillo, que había viviendas también, pues decía que tenía su propia vida, como en el Provencio, y hemos creído que era el momento ya de tomar una decisión y de hacer algo que lo demandaba mucha gente. Creo que se abre una nueva vía al turismo en nuestro pueblo, pudiendo restaurar el Castillo Santiago de la Torre. Santiago de la Torre, antigua fortaleza medieval, posterior palacio, después casas solariegas y sede de la actividad tradicional manchega. Finalmente, ruina. Finalmente, recurso patrimonial. Objeto de investigación histórica, monumento y atractivo turístico. Esta es la última etapa que hoy afronta. ¡Larga vida al santiaguillo!